Cuando hacemos algo, siempre hay una diferencia. Todo lo que hacemos, lo hacemos siguiendo esa diferencia o no. Podemos hacer mal las cosas, podemos hacerlas bien, podemos hacerlas regular, podemos saber o podemos no saberlas bien. Pero hay algo que marca a la persona, que marca su posibilidad y su futuro en cuanto a la posibilidad de avanzar y la posibilidad de seguir adelante. Y hay algo que diferencia a uno de otros. La pasión con que encaramos nuestras cosas, nuestra vida, marca la diferencia. En todos los ámbitos, cuando nosotros hacemos algo a desgano, para salir del paso, para cumplir, para cuidar una imagen nada más, pero sin entusiasmo, sin ganas, sin pasión, lo más probable es que fracasemos. Pasa en todos los ámbitos laborales, pasa también en el ámbito estudiantil. Si vamos a empezar a estudiar sin ganas, sin pasión, sin entusiasmo, el fracaso es absoluto. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Nosotros podemos encarar las cosas de Dios, los trabajos en el Señor, podemos encararlo apasionadamente y entusiastamente, o para cumplir, para salir del paso, o sin ganas, o para que me vea el pastor. Mateos 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto quiere decir que el reino de los cielos avanza. El reino de los cielos tiene las puertas abiertas y va recibiendo quienes penetran, quienes entran en ese reino. Y solo aquellos que son imparables, solo aquellos que son apasionados, solo aquellos que ponen todo su corazón, logran ese reino. Todo su corazón en amor a Dios. O sea que hasta en la vida espiritual es necesario hacerlo en forma apasionada. Porque al cielo, al reino de los cielos, lo arrebatan solamente los valientes, los que se juegan por la causa del Señor. No los que cumplen, los que se juegan. ¿Y qué es la pasión? La pasión es un sentimiento vehemente, algo que es superior a nuestra voluntad. Los cristianos morían en el Coliseo, en boca de los leones, no porque querían. Indudablemente su voluntad le pedía que no, pero su pasión, su amor a Dios, lo llevaba a morir por esa causa. O sea, la pasión es más fuerte que la decisión y la voluntad nuestra. Cuando entra a jugar el tema de la voluntad, puedo, no puedo, cumplo, no cumplo, hago para que me vean, hago para salir del paso. Y cuando entra a jugar ese aspecto es porque no hacemos la cosa con pasión. En el ámbito laboral lo mismo. Lógico que nadie trabaja por pasión en el ámbito laboral, pero sí con entusiasmo. En la medida que no tengamos entusiasmo, es una carga enorme, una mochila inmensa de llevar. Entonces, supera y domina la voluntad, es un ímpetu. La pasión te impulsa, es una fuerza que te lleva. Y yo creo que nos está faltando eso. Nos está faltando esa pasión por las cosas de Dios, esa pasión por la obra de Dios, esa pasión por hacer las cosas bien, esa pasión por saber más de Dios, ese hambre para conocer más las cosas de Dios, ese hambre para hacer las cosas mejor, ese hambre para compartir nuestras actividades y que al lado nuestro haya hermanos que crezcan en el conocimiento de su trabajo, ese hambre por
por si son jóvenes, para aprender, porque tienen la vocación de servirlo a Dios. Y si son grandes, para darles su aporte y su conocimiento, para que los jóvenes aprendan, compartir su trabajo. La pasión significa hacer las cosas con ganas, con alegría. No podemos servir a Dios sin alegría. No entiendo que no hagamos las cosas de Dios con alegría. Tenemos miles de errores, sí, miles. Montañas de errores, pero lo hacemos con ganas, con entusiasmo, con alegría, tratando de dar lo mejor y tratando de contagiar y de entusiasmar esa pasión y esa alegría. Y Dios quiere que esa pasión marque la diferencia en la obra de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Las ganas con que ponemos para hacer las cosas. Somos muy cómodos, hermanos. Muy cómodos. O más que cómodos, no tenemos entusiasmo, no tenemos pasión. Hacemos las cosas porque hay que hacerlas y nada más. Y quiero poner un ejemplo. Y ese ejemplo es Pablo, que era apasionado por Dios. Y apasionado también por hacer la voluntad de Dios y no la suya. Él procuraba que se hiciera la voluntad de Dios, no la propia voluntad. En primer lugar, Pablo tenía pasión por Cristo. Filipenses 1:21 decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjense el dilema que tenía Pablo. Para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. O vivo para Cristo o muero. Esa era su opción. Pero después pensó, no, pero la obra me necesita. La obra de Dios me necesita. Entonces, en beneficio de la obra me tengo que quedar. Tengo que seguir viviendo para Cristo. Y por eso dice, estaba puesto en estrecho, estaba presionado. Por un lado, su deseo, su voluntad era irse con Cristo. Y por otro lado, había la necesidad de él en la obra. Y termina diciendo, pero estar con Cristo es lo mejor. Tenía pasión por Cristo. Pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. O sea, quedar en la carne es necesario para la obra. Hacía falta a la obra. Pero lo mejor para él era irse con Cristo, porque esa era su pasión. Y estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de alguien que tenía cicatrices, azotes, cárceles y seguía apasionado. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros en momentos difíciles respecto de la pasión de Cristo? ¿Seguiríamos apasionados? Si a veces estamos con celos tontos, con luchas pavas e intrascendentes, con egos y egoísmos. Y eso decimos, ¿qué prueba? Las pruebas de Pablo eran en la cárcel. Las pruebas de Pablo era ser apedreado por predicar a Cristo. Las pruebas de Pablo eran los azotes. Acá nosotros nos miran medio fijo y ya nos ofendemos. Ya decimos, estoy en prueba. Tenemos una dificultad y se nos viene el mundo abajo. La dificultad nos supera, nos vence, nos quita la fe, nos quita la gana de vivir. Pero ¿cómo puede ser? Y esa pasión por aquel en quien crees, en quien confías, no existe. Sí, pero usted porque no está pasando la que estoy pasando yo. Y Pablo, desde la cárcel,
seguía manteniendo la misma pasión. Medio muerto, apedreado, seguía manteniendo la misma pasión. Y seguía diciendo, para mí vivir es Cristo. Nosotros, ante la menor dificultad, lo increpamos al Señor. ¿Cómo puede ser que te olvides de mí? No se ha olvidado de vos. ¿Cómo puede ser que no me saques de esta? ¿Y no habrá error de tu parte? ¿O no será que tenés que esperar y confiar? Pero ¿por qué perdemos la pasión por Cristo y por la obra de Cristo ante la más mínima de las dificultades? Siempre buscamos cualquier excusa para no cumplir o llegar tarde. Eso demuestra falta de pasión, falta de ganas. No es porque el tiempo, y la falta de tiempo la tenemos todos. Pero si Dios está primero, siempre está el tiempo. A pesar de todo lo que había pasado, Pablo tenía esa fuerza apasionada. Luchar más contra la oposición del ser humano, la estructura humana, la fortaleza que levanta cada uno. Es más duro que luchar hasta con el mismo diablo. La obra de Dios es compartir. Tenemos que compartir trabajos para que se vaya formando gente joven, gente nueva que vaya creciendo, que vaya aprendiendo al lado de uno. Claro que tiene que haber pasión en la gente joven para crecer, para aprender, para conocer, para hacer, para servir. Lo que marca la diferencia es la pasión, falta de pasión o tener pasión por lo que se hace. En su corazón Pablo deseaba el hogar celestial, quería irse con Cristo, pero sabía que la iglesia lo necesitaba. Cristo estaba en su vida, Él era su vida, Él estaba en las manos de Dios, dependía de Cristo, su gozo era Cristo. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, pechando todos, unánimes todos, sintiendo todo una misma cosa, que es llegar con el Evangelio a las almas perdidas. Y dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis para mostrarte, nada hagáis celando al otro, nada hagas por ego o porque quieres estar vos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria o para mostrarte. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Voy a formar a este porque va a ser mejor que yo. Qué lindo que todos actuáramos como discípulos y como maestros. Aprendo y enseño. Voy a enseñar a este para que sea mejor que yo. Porque eso es la obra de Dios. La obra de Dios crecería tremendamente. Si somos 100 y enseñamos a otros 100, esos 100 enseñan a otros 100. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Iban en las distintas regiones de Israel y predicaban el Evangelio y formaban discípulos y hacían discípulos. Es lo que hizo Pablo. Es lo que hizo Pablo. En la iglesia tenemos que tener, yo lo que llamo es triplicado, cuatriplicado, quintuplicado. ¿Saben qué es eso? 4 pastores, 5 pastores, 4 copastores, 5 copastores, 4 guitarristas, 5 guitarristas, 6 guitarristas. Cosa que la obra sigue. La obra sigue, estamos formando, falta uno, sigue el otro. No se altera la obra. Eso es formar discípulos. Transmitirle lo que hemos aprendido hasta ahora. Yo no sé mucho. Bueno, lo que has aprendido hasta ahora, o no has aprendido nada hasta ahora. Lo que has aprendido hasta ahora, transmitilo. Formá. Así se hizo la iglesia. Así se hizo la iglesia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Dejemos de mirarnos el ombligo, hermano. Dejemos de mirar lo nuestro. Miremos lo otro, que Dios se encarga de lo tuyo. Dios se va a encargar de lo tuyo. Confía en Dios. Deposita tu confianza en Dios. Y hace que otro también aprenda a depositar su confianza en Dios. Ten pasión por lo que haces. Ten dedicación, ten entusiasmo, alegría. No importa el cansancio, la hora, nada. Pablo estaba muriéndose y seguía firme en su pasión. Solo por pasión se puede mantener el gozo en todo momento. El Señor dice que debemos gozarnos siempre, regocijarnos siempre. Y solamente cuando hay pasión por las cosas de Dios nos gozamos, aún en las dificultades. Aún en las dificultades. Porque en la iglesia y en las cosas de Dios siempre hay dificultades. Y nos gozamos siempre porque tenemos pasión y amor por Él. Y Pablo es un ejemplo, porque fue víctima de turbas, fue azotado, apedreado, preso, golpeado y seguía manifestando su pasión por Cristo. Siempre rebosaba su gozo, su gana de difundir la obra, de hacer discípulos. Y siempre con humildad, siempre con obediencia, con amor. Y miren que era Pablo, había sido miembro del Sanedrín. No era ningún ignorante, era una persona muy instruida. Sin embargo, siempre daba lo mejor con obediencia y con amor y con pasión. En la vida no se puede vivir si no hay pasión por lo que uno hace. Porque cuando no hay pasión por lo que uno hace, esa actividad pasa a ser una carga en lugar de ser una motivación para tener ganas de vivir con alegría. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, que salga de tu corazón y ser sincero y apasionado. Todo, en la iglesia y fuera de la iglesia. También Pablo tenía pasión por enseñar de Cristo. Y atención, aquellos hermanos que cumplen tareas de maestros, de enseñanzas en las distintas actividades de la iglesia. Es una actividad que tampoco se puede hacer si no sos un apasionado para transmitir lo que sabes. Siempre Pablo habló y escribió en un tono de enseñanza. Enseñó sobre la armadura de Cristo. Enseñó que había ser luz en el mundo. Animaba y alentaba a que se siga teniendo pasión por la obra de Dios. Levantaba discípulos, los aconsejaba, como lo hacía con Timoteo. Y también tenía pasión por predicar de Cristo. Y esto es una cosa que está bien. El Señor dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? Hay que ser enviado por el Señor. Pero tampoco hago nada para que el Señor me envíe, Solamente un hermano, recuerdo. Solamente un hermano en una oportunidad me dijo: hermano, quiero que me pruebe porque me gustaría predicar. Un hermano en 40 años. Los jóvenes, nunca un joven. Hermano, ¿por qué no me enseña para predicar? Deberían tener esa llama que los impulse a predicar la palabra. Eso es pasión. La iglesia es fuego, es pasión, es gana, es decisión. Pablo predicaba en cualquier lado y no tenía vergüenza. Nosotros tenemos vergüenza de predicar. No digo solamente con el micrófono, a veces a un amigo, de hablarle de Cristo a un amigo. Yo le quisiera preguntar a los jóvenes: ¿a cuántos amigos le hablan de Cristo y le predican sobre la palabra? Le da vergüenza porque tienen miedo de pasar vergüenza, pero pensá en vos o en Cristo. Le da vergüenza cantar porque tienen miedo de pasar vergüenza. ¿Cómo puede darte vergüenza prepararte para Dios? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Era un hombre decidido. No estaba limitado a vergüenza o a timidez. Y no buscaba de que lo aplaudieran para que digan qué linda la prédica. Él predicaba y nada más. Él tiraba la semilla y el Señor hacía el resto. Y no le importaba que le dijeran qué lindo. Él predicaba con seguridad en las Escrituras. Esta es otra cosa, porque predicar también lleva un esfuerzo. Hasta para predicar a un amigo, yo no puedo ir zanateando. No puedo ir verseando cuando hablo de Cristo. Tengo que conocer, tengo que tener fundamentos. Pablo los tenía. Y si me pongo con un micrófono, también tengo que conocer, tengo que tener fundamentos. No es cuestión de sanata o de audaces. Es cuestión de pasión. Y la pasión significa conocer, profundizar, aprender y transmitir. Tener el anhelo y el deseo de transmitir lo que aprendo. Predicaba sin temor. Y Hechos 18:9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Discípulo del Señor, no temas, sino habla y no calles. ¿Cómo se van a salvar las almas si nosotros no les hablamos de Cristo? ¿O a vos no te interesa que tus amigos o tus familiares se vayan al infierno? A veces vivimos muy a la chacota y no vemos la gravedad de nuestra omisión, de nuestra falta de acción, por comodidad o por no quedar mal, o por el qué dirán. No temas y no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si quieres marcar la diferencia en tu vida, todo lo que emprendas, hazlo con pasión, con entusiasmo, con ganas, con alegría. El ejemplo es Pablo, que tuvo pasión por Cristo, pasión absoluta por Cristo, que tuvo pasión por enseñar de Cristo, por enseñar sobre Cristo, hacerlo conocer a Cristo. Y tuvo pasión por predicar a Cristo. Te aconsejo, le decía Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo me pongo a pensar qué formación que tenía Pablo, qué educado que era. Le decía, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si hubiese sido bruto como yo le hubiese dicho, avívate de una vez. Que Dios nos ayude a ser, o mejor dicho, ¿por qué me tiene que ayudar Dios? La pasión es mía, la tengo que poner yo. El entusiasmo es mío, lo tengo que poner yo. ¿Por qué le tengo que pedir eso, hasta eso a Dios? Que Dios los bendiga.